Bienvenidos a un nuevo episodio más de este programa que es Pediatra en Casa. Es un gusto que estemos nuevamente con todos ustedes y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es frecuente en los niños pero que a veces no sabemos cómo tratarlo en casa, y es la diarrea, porque esta es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia y aunque muchas veces se resuelve en pocos días, también puede provocar complicaciones si no se trata adecuadamente. Hoy vamos a resolver todas esas dudas para saber cómo actuar y cuando es necesario acudir oportunamente a un servicio médico. Así que le damos la bienvenida a nuestro pediatra Andrés Morillo. Y Doc, cuéntenos, ¿qué es esa enfermedad diarreica y por qué los niños la presentan con tanta frecuencia? Hola Alejandra, bueno, la enfermedad diarreica aguda es de las enfermedades más prevalentes en la infancia, bueno, en la población en general, ¿no? Pero hablando directamente de la infancia, realmente es una enfermedad que la vamos a ver con mucha frecuencia. Bueno, como una definición estándar de la enfermedad diarreica aguda, determinamos como unas deposiciones líquidas que se presentan más de 4 veces en el día, y obviamente pues una enfermedad diarreica aguda no dura más de 14 días. En realidad pues se autolimita a los 7 días por mucho o incluso menos, y a veces pues se acompaña de algunas otras complicaciones como que presenta sangre, ¿cierto? Moco en la deposición, y pues ya eso va a depender de la causa finalmente. Entonces sabemos que se presenta con mucha frecuencia, pero no sabemos a veces por qué, ¿no? O bueno, los padres no lo saben, y realmente es una enfermedad que se presenta por muchos factores, ¿no? Primero, la calidad de agua que consumen los niños, ya sea en la casa o bueno, en el sitio donde ellos se encuentren, en el jardín, en la calle, ¿cierto? Y lo segundo es el tipo de alimentos que están consumiendo, ¿sí? O sea, no es lo mismo un alimento que está bien preparado, que no estará crudo, que se prepara en la casa con todas las medidas de higiene, y otra cosa pues es el alimento que se consume por fuera de la casa, que no sabemos de qué forma se preparó. Y bueno, tengamos en cuenta que hay otro factor adicional, vamos a verlo muy frecuente en los niños, y es el hecho de que los niños se tiran al suelo, cogen cosas con las manos que están contaminadas, juguetes que comparten con otros niños en los jardines infantiles, ¿no? Que están jugando con el resto de los niños, y ellos pues no tienen esa conciencia de higiene que de pronto en los adultos lo vemos un poco más frecuente, ¿no? Que es el lavado de manos o la desinfección, ¿sí? Y eso pues los niños no lo hacen, sino que de pronto estuvieron jugando, fueron a coger un juguete y volvieron y se sentaron en la mesa a comer con esas manos que ya habían sido contaminadas. Sí, entonces estos son factores que van a aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad diarreica aguda. Muy importante justo por el dato que vamos a dar, y es que la diarrea es la segunda causa de muerte en menores de 5 años a nivel mundial, aunque la mayoría de estas muertes pueden prevenirse con medidas sencillas como la hidratación oportuna, el acceso a agua segura y el saneamiento básico. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y sí es muy importante porque a veces, pues como tú nos lo cuentas, están esos entornos que son normales para ellos, el jardín, el jugar, el suelo, y que hay que saber justamente cómo prevenir que lleguemos a este punto de la enfermedad diarreica aguda. ¿Cuál es el mayor riesgo cuando un niño tiene diarrea y cómo pueden los padres reconocer esos primeros signos de deshidratación? Como tú lo dijiste, el mayor riesgo es la deshidratación. Ese es el peligro real de una diarrea, porque en una deposición que es bastante líquida, lo que más se va a perder, además de agua, son iones, son sodio, potasio, calcio, cloro, ¿cierto? Y son fundamentales para el desarrollo normal de nuestro cuerpo. Entonces, como son componentes importantes que se están perdiendo en mayor cantidad en las deposiciones diarreicas, ese es el verdadero problema. Por tal razón, hay que estar pendiente de los diferentes signos de alarma y signos que nos van a mostrar que el niño está presentando deshidratación, y entre ellas pues es la boca seca, los ojos hundidos, los labios se ven resecos, y de hecho el niño puede estar más irritable y está llorando mucho, pero no tiene lágrimas cuando llora, presenta mucha sed, lo vemos decaído, a veces ya como más cansado del usual, como muy somnoliento, la piel se nota como reseca, menos elástica. Sí, estos son como algunos signos que podemos reconocer fácilmente para establecer que el niño definitivamente está deshidratado y que necesita recomponer esos componentes que está perdiendo.
Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el tratamiento más importante, cómo debe administrarse ese suero de rehidratación oral y qué pasa con la alimentación durante la diarrea? ¿Hay que suspenderla? ¿Se debe continuar? ¿Qué consejos también podemos darle? Bueno, el tratamiento o bueno, la administración de ese suero va a depender también de la edad. No vamos a darle suero ni agua a un bebé menor de 6 meses. Eso es supremamente importante que tengamos en cuenta, que si encontramos esos hallazgos de deshidratación a un bebé menor de 6 meses, lo ideal es asistir a un centro de atención en salud lo más pronto posible, porque estos niños cuando presentan deshidratación es mucho más grave que en niños más grandes. Entonces a ellos no los podemos automedicar en la casa, más bien vamos al hospital más cercano. Con respecto a los niños que ya son más grandes, que les podemos dar agua, suero, lo ideal es mantener una buena hidratación. Entonces el suero oral es como el tratamiento ideal, sin embargo pues no siempre va a haber el suero oral en la casa, ¿no? Entonces lo podemos preparar por nuestra cuenta, ¿sí? O sea, un caldo le aporta los mismos iones que le estamos aportando en un suero oral. Los más importantes que tenemos que reponer son el sodio y el cloro, que es lo que más se va a perder junto con el agua. Mientras podamos reponerle eso, en la casa lo podemos hacer si no disponemos de los recursos necesarios para comprar un suero oral. Lo otro es que la alimentación, en lo posible no suspenderla. Obviamente pues un niño que está enfermo casi no le va a comer, entonces no lo vamos a obligar tampoco, y ofrecerle, así sea a poquitos, lo que le reciba. Lo principal es la hidratación. La comida es algo secundario que de pronto el apetito lo irá recuperando posteriormente. En los bebés, sobre todo a veces cuando están con leche materna exclusiva, los vemos que se pegan mucho más al seno, que succionan mucho más, con más avidez. Eso significa también pues que están deshidratados, y eso sí se puede dar. No hace falta que lo suspendamos. Sí hay cosas que debemos evitar en el momento de la rehidratación, y es por ejemplo las bebidas deportivas hidratantes. Estas sí debemos evitarlas, las gaseosas, los jugos, porque todo esto tiene altos contenidos de azúcar, y si nos vamos a las tablas nutricionales de un suero oral, tiene concentración de azúcar o de glucosa, pero la concentración es mucho menor que la de los jugos, las gaseosas, ¿sí? Entonces son proporciones que ya están medidas, ¿listo? Y a diferencia de estas otras bebidas azucaradas, lo que vamos a hacer es empeorar los síntomas de la diarrea. Incluso podemos generar vómito, o sea, podemos complicar los síntomas del niño. Entonces preferible evitar esto. El resto de alimentos se pueden dar, proteína, algo de carbohidratos, por ejemplo el arroz, sí, o sea, eso mientras lo tolere lo puede recibir. De pronto podríamos evitar algunos alimentos como los lácteos, podría ser, de pronto estos a veces se pueden relacionar con aumento de las deposiciones diarreicas, pero en general las frutas, por ejemplo, estas las podemos dar, preferiblemente las frutas y no en jugo. Recordemos que el jugo es el azúcar de la fruta y perdemos el resto de los componentes, por tal razón sí se preferiría la fruta entera. Yo transformo los desechos en apestoso popó. ¡Solo quedamos nosotros! Bueno, ¿y qué papel también tienen esos antibióticos, el zinc y los probióticos en estos casos de diarrea cuando se presenta? Respecto a los antibióticos, afortunadamente no los vamos a necesitar en la mayoría de los casos, o sea, son casos muy contados los que van a requerir tratamiento antibiótico, y con factores que solamente los va a determinar el médico general o el pediatra cuando lo vean muy necesario, ¿cierto? Y haya signos de una infección de origen bacteriano. Sí, tengamos en cuenta que la diarrea, la mayoría, más del 90-95% de los casos son causados por virus, el resto de los casos son por bacterias, o sea, menos del 5%, y aún menor causado por parásitos. Entonces no todos les vamos a dar antibióticos. Tengamos en cuenta que un antibiótico debería ser manejado por personal de salud, y cuando empezamos a darlos sin una indicación clara, finalmente podemos empeorar los síntomas de esa diarrea. Por tal razón
razón no es una indicación principal. Hay una vitamina que es un prebiótico que se llama el sulfato de zinc. Este medicamento que funciona como vitamina también y funciona en estos casos de la diarrea para mejorar la consistencia de esa deposición, que no sea tan líquida, es súper necesaria y súper importante porque nos va a ayudar a recuperar esa flora bacteriana también normal del intestino de este niño, va a ayudar a que no haga deposiciones tan frecuentes o que no sean tan aguadas. Entonces esta vitamina la podemos dar. Y lo otro es el probiótico. Tengamos en cuenta que en la diarrea no solo pierde agua, iones, sino también esa flora normal del cuerpo, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando el cuerpo lo que está haciendo es expulsar ese cuerpo extraño, esa toxina que le está causando daño. Por tal razón está eliminando todo, incluso lo bueno. Entonces la idea de los probióticos es proporcionar esas bacterias buenas que requieren estar en el intestino del niño para ayudarle también a combatir con ese virus, con esa bacteria y empezar a restablecer esa flora bacteriana normal del cuerpo y también mejorar las deposiciones. Básicamente eso, y que se nos vaya, que empiece a recuperarse un poquito más mejor. Yo tengo una duda que no sé si es más al mito o a la realidad, y es que en las familias, sobre todo acá en Nariño, se suele decir que, por ejemplo, la guayaba ayuda un montón a parar esas diarreas. ¿Sí es verdad? O sea, ¿sí existen alimentos que es mejor darlos en el momento para que ya la diarrea no continúe? Hay algunos alimentos que sí van a ayudar a que las deposiciones sean menos líquidas, ¿no? Por ejemplo, la guayaba es un alimento que va a ayudar a mejorar las deposiciones, así como también puede ser la manzana, la pera, el banano. Son frutas que nos van a ayudar a mejorar esa textura de las deposiciones, porque lo que estamos haciendo con estos alimentos es aportar un poquito más de fibra, ayudar a que se forme un poco mejor ese bolo fecal, y además de que están compuestas de muchas vitaminas y minerales que el niño también está perdiendo. Por tal razón, sí son buenos alimentos y que nos van a ayudar con esas diarreas. Bueno, la mejor forma de prevenir la enfermedad diarreica es combinar varias medidas. Entre ellas están el lavado de manos con agua y jabón, el consumo de agua potable o previamente hervida, la adecuada manipulación de los alimentos y la vacunación contra el rotavirus, y una consulta muy oportuna ante cualquier signo de alarma, que es los que ya nos mencionaba Andrés. Doc, dejemos un mensaje final para esas familias para que actúen oportunamente frente a un episodio de diarrea. ¿Qué deben tener en cuenta y cuándo correr al servicio médico? Entonces es un manejo que se puede hacer en la casa, hidratarlos muy bien, aportarle esos alimentos que nos van a ayudar a que las deposiciones no sean tan líquidas, que no se vean tan frecuentes. Podemos aportar la vitamina, que es el sulfato de zinc, los probióticos. Estos son como los componentes principales que nos van a ayudar a que esté un poquito mejor el niño. Finalmente, ninguna de estas medidas va a curar la diarrea, ¿no? Esto sí es algo importante a tener en cuenta, porque como sabemos, la mayoría de esas diarreas son de origen viral. El virus se queda allí en el cuerpo algunos días mientras el cuerpo desarrolla defensas contra ese virus, ¿sí? Entonces eso toma tiempo. Por tal razón, los tratamientos que le vamos a administrar al niño es más que todo para que no sean tan fuertes los síntomas, y esperamos a que el cuerpo reaccione, y aproximadamente en unos 5 a 7 días esa diarrea ya haya desaparecido. Sin embargo, sí es importante que reconozcamos esos signos de alarma que dijimos de la deshidratación, pero también hay otros, ¿no?, asociados también a esa diarrea. Por ejemplo, que presente sangre en las deposiciones, que esté vomitando además de la diarrea, que no le toleren ningún alimento, ni siquiera el agua lo tolera, que tenga incapacidad para la toma de líquidos, que vemos que presenta una fiebre alta, que es persistente, que no mejora con medios físicos, que dura más de 3 días, ¿sí?, que además presente obviamente convulsiones, pues es algo supremamente preocupante y que hay que correr inmediatamente a urgencias, ¿listo? En esos casos sí definitivamente debemos acudir a un centro de salud y no esperar a que de pronto se nos complique el niño.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado el día de hoy, y a todos esos papitos, mamitas, cuidadores, a estar atentos con esa salud de los niños, a lavarles las manos frecuentemente, a estar atentos de ellos, de esos signos de alarma y a saber cuándo es importante acudir al médico. Muchísimas gracias y nos encontramos en un nuevo episodio de Pediatra en Casa. Ay, mi barriga, dolor de barriga, porque me duele, ¿por qué será? Frutas y vegetales sin lavar, hay que lavarlos antes de comer. Toma esta medicina para mejorar y come muchos vegetales.